Saludos amigos, gracias por estar en la hora 22. Rafael Núñez, con él conversaré en esta ocasión y le hablaré de cosas interesantes de su carrera. Él es gran periodista dominicano y también escritor, hombre de Estado también, estratega. Buenas, gracias por estar aquí, Rafael. Saludos, Gregory. Estoy muy orgulloso de estar en tu programa, un honor para mí. Bien, el tema de la semana ha sido el diálogo convocado por el presidente de la República, donde todos los partidos políticos asistieron a lo que fue la primera reunión. Hay una segunda planificada para mediados de este mes de septiembre de 2021. Y yo quisiera ponerte el tema de manera abierta, el diálogo. Correcto. Sí, nosotros tenemos una tradición de diálogo en la República Dominicana, principalmente en los años 80, en donde se destacó como mediador de los conflictos políticos, económicos y sociales, Monseñor Agripino Núñez Collado. La Iglesia ha jugado un rol importantísimo en la etapa de consolidación de la democracia en la República Dominicana en materia de buscar los consensos necesarios que son importantes en la vida democrática de un país. Y el que ha convocado en esta ocasión el presidente Luis Abinader, pienso que va en esa misma tónica, siempre que esos diálogos, esa búsqueda de consensos, vaya en beneficio de la población para que mejore su calidad de vida. De otra forma, de que no vaya en esa tónica, entonces los diálogos no tienen razón de ser. De manera que de entrada hay que darle la bienvenida a ese tipo de iniciativa, porque ahí todos los actores políticos tienen la posibilidad de plantear sus puntos de vista. Hay ciertas críticas que uno lee en las redes sociales y en los medios tradicionales que tienen que ver con exclusiones. El propio obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Masalles, hablaba de la exclusión de la iglesia, que siempre ha jugado ese rol, como decía al principio. Lo habló sentado en esa misma silla la pasada semana, ante una pregunta que yo le hice respecto al papel de mediación de la iglesia. Exacto. ¿Qué opinaba? Desde ahí se origina todo. Fue aquí en este programa en ese asiento que él generó el conflicto. Y discúlpame, Gregory, que yo retome el tema, porque Monseñor Masalles, que es mi amigo y a quien le guardo mucho respeto y admiración, he conversado mucho con él en la Casa de la Anunciación. Monseñor Masalles, que después hizo una explicación posterior que salió hoy en el periódico Listín Diario, pienso que puso el dedo en la llaga respecto a la ausencia de liderazgo. Yo creo que él tiene razón. Algunos obispos manifestaron sus diferencias con el punto de vista de él, y aunque él después lo quiso explicar en otro contexto, yo pienso que yo voy más allá y pienso hacer un trabajo un poco más amplio y de profundidad en relación al análisis que él quizás quería entrar. Como él no es político propiamente dicho, aunque es un hombre de una gran sapiencia, ciertamente en el mundo hay una crisis de liderazgo que se manifiesta en el orden político, que se manifiesta en el orden espiritual, cristiano, de las varias iglesias que hay en el mundo, y se manifiesta en todos los ámbitos, Gregory. Pero mira, vamos a hacer algo, Rafael, vamos a aprovechar el momento, tomémonos un minuto para recrear lo que Monseñor Masalles mencionó aquí en el programa, ¿te parece? Perfecto, sí. Ok, claro. Veamos. Mire, vuelvo a la iglesia, al papel de la Iglesia Católica en República Dominicana. La identificación de la Iglesia Católica como ente mediador por excelencia, sobre todo en las situaciones políticas, puede remontarse quizás en el momento cuando empezaba a establecerse ya un proceso para la democracia, inicios de la década del 70,
con el nuncio en ese momento, Emmanuel Claricio, y Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, que hicieron trabajos importantísimos, vitales en ese momento. A través de ahí la historia es conocida, la importancia de la Iglesia, sobre todo en nuestras crisis como nación. En estos momentos, esa preponderancia de mediadora de la Iglesia Católica, ¿usted piensa que se mantiene o hay pocas crisis? La Iglesia ha perdido mucho espacio en ese rol de la Iglesia. Desde hace tiempo ya que la Iglesia ha soltado roles que son importantes y necesarios en la sociedad, y hay una ausencia de líderes que estén sirviendo como mediadores para poder trabajar en situaciones conflictivas y ayudar a que los conflictos se solucionen. Así que hay un gran vacío y eso hay que reconocer. La Iglesia está pasando no a nivel de numérico, como se quiere decir. Los números se están tirando y se sabe cuáles son los números, aunque políticamente se quiera... pero el asunto es la presencia de líderes, sí. Líderes que sean capaces de ser convocados y de servir como instrumentos mediadores para los diferentes sectores que están en conflictos. Situaciones como, por ejemplo, la AFP para discutir, o situaciones como, por ejemplo, cualquier tipo, aumento de salarios. Todas las discusiones estas, la Iglesia ha estado ausente. De hecho, también ha habido en los últimos años un interés de dejar afuera a la Iglesia en ello también. Ha habido una combinación de esos factores. Ambas cosas son una realidad. La Iglesia pretende ser sacada también de su participación. La Iglesia tiene un rol también y el rol esencial lo va a cumplir siempre. Pero este tipo de roles sociales no pueden ser descuidados. Y la Iglesia tiene un deber y intentará, pero a veces hay sitios donde no es llamada. Bien, Rafael, ahí escuchaste y viste lo que Monseñor Masalles externó sobre el aspecto que tú empezaste a desarrollar del liderazgo. Así es. El obispo Víctor Masalles tiene razón en lo que está diciendo Gregory. Y no es a nivel de la isla, no es un problema de República Dominicana, es un problema mundial, que hay una crisis de liderazgo. Tú lo ves en las iglesias, pero también lo ves en las naciones, en lo que tiene que ver con los políticos. Tú comparas los políticos de ahora con los políticos de los años 80, 90, 70 y 60 y te va a dar cuenta de la calidad, la dimensión de aquellos líderes comparados con el liderazgo de ahora. No quiero quitarle mérito a los líderes de ahora, pero tú haces la comparación, por ejemplo, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que tú puedes estar de acuerdo o no con su posición, pero era un hombre preclaro, un gran líder de la iglesia, y de ahí hacia atrás, Monseñor Veras, Monseñor Pepén, Roque Adames, o sea, la iglesia tenía una pléyade de líderes que ellos, Mamerto Rivas, Monseñor Agripino Núñez Collado, que ellos por sí solos eran una institución. Esa es la verdad. Pero tú te vas a los partidos políticos y los últimos tres líderes de arraigo y de peso en la sociedad, que cuando la República Dominicana tenía una debilidad institucional más fuerte que ahora, entre Juan Bosch, Peña Gómez y Balaguer, sirvieron de columna vertebral para sostener las crisis que periódicamente se presentaban en la República Dominicana, fueran social, fueran económicas o fueran políticas. Esos tres líderes fueron los grandes ejes que sostuvieron al país en esas grandes crisis de los 90, de los 80, de los 70. Tú eres un analista permanente, constante, observador, seguidor del discurrir político y social de la República Dominicana. ¿A qué achacas de que
puede entonces ahora existir también, así como se podría mencionar en la iglesia, en el ámbito político nuestro, esa diferencia, vamos a llamarle así, de liderazgo en la actualidad? Bueno, es que nosotros estamos viviendo otros tiempos de la humanidad, otros tiempos de la humanidad. Gregory. Pero circunscribiéndonos aquí, a nuestro país, a Sí, República Dominicana. Sí, y voy a llegar ahí. Sí, ahí te iba a poner el ejemplo. Los profesores tuyos y los profesores nuestros no son los profesores, no se pueden comparar con los profesores de ahora para ir al ámbito de la educación. Los que nos dieron clase a nosotros en la primaria no son los profesores de ahora. Hay una gran deficiencia en lo educativo y tiene que ver también con la formación de los maestros. Los maestros antes eran maestros que estudiaban, que leían, que tenían hábitos de lectura, que se preocupaban por hacer preparación de la clase que le correspondía. Entonces, cuando tú tienes en un aula a un profesor, un maestro, que está informado, tú vas a tener a una persona que está transmitiendo los conocimientos que tiene, pero un profesor que con deficiencias, que tú lo encuentras que abundan mucho, hay muy buenos profesores, pero hay una gran cantidad de maestros ahora que no tienen la calidad, y entonces en eso nosotros nos hemos quedado rezagados, pero tú lo encuentras también en otros ámbitos de la vida cotidiana en la República Dominicana. Lo encuentras en la política, tú ves al Congreso Nacional y te va a encontrar que los diputados y los senadores de antes eran tipos que yo cubrí la Cámara de Diputados y el Senado de la República cuando era reportero, y cuando se ponía de pie y pedía la palabra un tipo como Estrellas Rojas, que tú podías estar de acuerdo o no con él, un dirigente reformista, y ese hombre era una cátedra que hacía cuando se ponía de pie, o Hugo Tolentino Díaz, para poner otro ejemplo. O sea, te daban una cátedra del tema que iban a abordar en el pleno de la Cámara de Diputados. O sea, eran individuos formados. Entonces, es una crisis de liderazgo que hay a nivel de la República Dominicana, pero que no es exclusivo del país, es a nivel mundial. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, para irnos un poco más atrás. ¿Quiénes fueron los líderes de la Segunda Guerra Mundial? De Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt; de Alemania, Adolf Hitler; de Francia, Charles de Gaulle; de Rusia, Stalin. Italia. Y tú vas a ver que eran unos líderes que tenían una formación, tanto Stalin como el propio Hitler participaron en la Primera Guerra Mundial como soldados. Después estuvieron dirigiendo sus países, uno del lado de los aliados y otro del lado de Alemania nazi. Entonces, esos individuos, tú lees su historia, su biografía, y ves los biógrafos cómo hablan de esa gente que tenían múltiples formaciones. Entonces, hay realmente, todavía el otro día tú veías hace unos años a un Fidel Castro en Cuba, a un Juan Bosch y a un Joaquín Balaguer y a un Peña Gómez en la República Dominicana, pero tú veías a un Pedro Albizu Campos en Puerto Rico, veías en Venezuela Carlos Andrés Pérez, a Rómulo Betancourt, o veías a Caldera también en Colombia. Entonces, hay una gran cantidad de gente que ya murieron, y esa calidad del liderazgo, ya en lo político, en lo económico, en lo social, en el arte, en la literatura. O sea, ¿cuándo vuelve un Gabriel García Márquez? Queda quien, Vargas Llosa, que es el que está vivo, Premio Nobel de Literatura. Y tú te vas a dar cuenta que los literatos de ahora, hablando de la literatura, no le cargan la maleta a Mario Vargas Llosa, no le cargan la maleta a Gabriel García Márquez, a Pablo Neruda, a Mario Benedetti.
a Nicolás Guillén, una serie de literatos que abarcaron lo que fue la época del boom de la literatura. En el caso nuestro, yéndonos a la parte política que mencionas también dentro de esta crisis de líderes, pues no es halagüeño si es como tú manifiestas, porque los políticos son los que rigen básicamente los poderes legislativo y ejecutivo. Así es. Entonces, si quienes nos van a dirigir no tienen la misma preparación, se ha reducido ese liderazgo, entonces nuestro porvenir no es muy agradable. Y a eso se agrega exactamente en lo que tú dices de que no es muy agradable nuestro porvenir, de que eso se combina. Tomando que es bueno y válido lo que tú mencionas. Así es. Citándote a ti. Sí, Gregory. A eso se combina una situación que se está dando no solo en la política, y yo lo digo que es como una derivación de la falta de formación, y es la carencia de voluntad para emprender un proyecto determinado. Pero eso es muy propio del ser humano, no un esquema. ¿Te puede dar eso un esquema de nación, un código, por ejemplo, de educación? ¿Te puede determinar eso en un país, en una sociedad? Sí, más en la política, Gregory, una falta de voluntad para emprender un proyecto de nación, como es el que yo siempre he aspirado, a un proyecto de nación en donde tú participas en la política porque tienes en tu mente un proyecto de nación, cuál es la nación que tú quieres. Y esos proyectos de nación que tienen un basamento ideológico se nutre de una formación política, de una educación política, que tú tienes que ir construyendo con el tiempo a través de la lectura, de la práctica política y esa voluntad política para hacer cosas que puedan quedar como legado. Eso está es inexistente. Yo que tengo 42 años en la política y 26 años que permanecí con el expresidente Leonel Fernández, te digo que hay una falta de voluntad política para emprender proyectos de nación. Ese tema debemos continuarlo después de la pausa, bastante interesante. Con Rafael Núñez retornamos en unos instantes. No lo decía por decirlo, Rafael. El tema que tratabas es bastante interesante. El programa de nación que puede tener alguna institución política no llena entonces lo que necesita la República Dominicana para verdaderamente avanzar, para garantizarle al ciudadano que va a ser un ciudadano importante, interesante, capaz. Sí. No hay en el panorama político una institución que pueda representar eso. Yo creo que no, porque, Gregory, los partidos políticos en la vida dominicana han involucionado. El PLD de hace 35 años no es el PLD de ahora. El PRD, con todas sus debilidades que heredó a raíz de que Juan Bosch salió en 1973, era un partido fuerte, con un liderazgo de Peña Gómez, y Peña Gómez tenía ideas claras del país que quería, tú estuvieras de acuerdo o no. Y esos dos partidos que fueron los principales antagónicos del doctor Joaquín Balaguer, tenían que jugar una misión en la construcción de la democracia a partir de 1978, que es donde se produce la ruptura en toda América Latina del comienzo de la formación democrática en el continente. Perdón, ¿y la izquierda, que nunca llegó al poder,
no tenía en sus lineamientos, en su mensaje, en su pensar, parte de esa necesidad que tú mencionas? Sí, jugaron su rol en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, pero acuérdate que a partir de la caída del muro de Berlín, 1989, todo el andamiaje ideológico de izquierda se cayó en el mundo entero, y ya la izquierda y lo que queda de izquierda, de gente, no tiene esa incidencia. Ha tenido un despertar en América Latina, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en toda América del Sur y en Centroamérica, después de la caída del muro de Berlín, pero no es lo mismo. Yo pienso que la propia izquierda ha perdido su rol, su norte, porque tú ves proyectos de izquierda o liberales, progresistas, vamos a decir ese concepto progresista, y esos grupos han llegado al poder. Sin embargo, inmediatamente están en el poder, han querido perpetuarse en el poder, rompiendo con los lineamientos democráticos de participación de la gente y olvidándose de que las personas que están ahí son las que deciden, que el pueblo es soberano. Hay muchos ejemplos en América Latina de gente que viene de la izquierda, que llegó al poder a través de la elección popular. Sin embargo, desde que están ahí, se erigen en el poder, se convierten en autócratas. Entonces, ese no es el mensaje que nosotros debemos enviar a las sociedades en América Latina. Y volviendo entonces al tema de la voluntad política, que es lo que estamos dilucidando aquí. Y la involución de los partidos que mencionas. Y la involución de los partidos políticos, tú encuentras aquí que hay un deterioro en la participación de la gente democráticamente, sin que las cúpulas políticas impongan líneas, ya sea líneas políticas, líneas internacionales, líneas de organización. Y yo sé porque estuve hasta hace año y medio, estuve en una organización política. No hay democracia en esos partidos, no hay participación en esos partidos. Se hace un montaje de eso. ¿Y hay capacidad para que pueda existir eso en los partidos? Bueno, si hay voluntad. Es un tema de voluntad. Ya. Volvemos a lo mismo, la voluntad. Si se enquistan grupos de poder que lo que tienen son otras agendas, Gregory, que no son propiamente el proyecto de nación. Y vuelvo al proyecto de nación. Si yo tengo en mi mente que es un proyecto de nación que yo quiero, ¿y cuál es el proyecto de nación? Eso lo definió Juan Pablo Duarte desde la Trinitaria. Un país libre, democrático, participativo, donde la soberanía nacional sea cuidada, donde las fronteras sean cuidadas, donde la gente tenga calidad de vida, donde se respeten los derechos humanos. Todo ese proyecto de nación, ahora otros temas en la agenda que tienen que ver de sostenibilidad de la democracia, donde haya pluralidad, donde también el medio ambiente y los recursos naturales se conserven, que nosotros estemos de cara al mundo con lo que tiene que ver con la agenda climática. Todos esos temas nuevos, tú tienes que asumirlo porque el mundo es por ahí que va. Entonces, esa es la agenda que tienen en la cabeza los líderes actuales. Yo creo que de discurso, nada más. Y entonces, solo de discurso. Y el ciudadano que quiere entonces buscar una organización política que lo bien represente, que tenga confianza en que verdaderamente puede, por ejemplo, acabar con esa distribución tan poco equitativa, que la macroeconomía anda perfecta, sin embargo la distribución de lo que me toca a mí anda por el suelo. ¿Qué hacer entonces con ese ciudadano que tiene anhelos de buscar una afiliación que le dé orgullo? Bueno, esos ciudadanos se quedarán esperando que le den la oportunidad que tendrá que aparecer. Y mientras tanto, entonces, ¿qué haría en un proceso electoral? La gente va y vota, porque es que los líderes ven a los ciudadanos como instrumentos para llegar al poder. Ven a los ciudadanos como instrumentos para llegar al poder. Y entonces, desde que se llega al poder, se olvida la agenda nacional, se olvida el proyecto de nación, Gregory.
En el libro que yo estoy haciendo, hablo del tema que tiene que ver con los programas de gobierno que presentan. Los programas de gobierno que presentan los partidos políticos son meros documentos que se hace un acto público, una rueda de prensa o un acto público donde convocan a todos los medios y eso después se archiva. Y eso no puede ser. Si tú tienes una línea, una posición sobre el tema, por ejemplo, del Código Penal y el aborto, tú tienes que cumplir con eso que tú pusiste en el programa, eso después se vota y tú no lo estás viendo ahora, con temas de ahora, el partido que está en el gobierno. Yeah. Que en ciertos temas decía una cosa cuando estaba en la oposición y ahora está en el gobierno, tiene la oportunidad de cumplir y no lo hace. Y lo podemos debatir, pueden sentarse aquí conmigo que yo lo voy a debatir con ellos. Entonces, ¿cuál tema de esos te llama mucho la atención? Que el PRM haya pues ofertado, y sea por la pandemia o por lo que sea, no se nota que esté en eso de cumplirlo. Bueno, el mismo tema ese del Código Penal, Código Procesal Penal, que el propio PLD no tuvo voluntad para aprobarlo y lo merenguearon, eso tiene 20 años en las cámaras legislativas. Le ha llegado a 2 presidentes a su despacho, Leonel Fernández, sí, Danilo Medina, y sí, se ha devuelto. Entonces, tú tienes que ser frontal y transparente con tu pueblo. Si tú no estás de acuerdo con las 3 causales, entonces di que tú no estás de acuerdo con las 3 causales y plantea en tu partido que tú no estás de acuerdo y bueno, si la comisión política o el comité político en el caso del PLD o la dirección política en el caso de la Fuerza del Pueblo lo asumen o plantea, por ejemplo, un mecanismo que puede ser también que la Constitución lo prevé, el tema de la constituyente. Eso es un tema para que el pueblo opine. El pueblo que opine de eso. ¿Qué tú crees, pueblo, de eso? Porque nadie sabe más que el pueblo dominicano. El pueblo dominicano sabe lo que quiere con eso. Y a lo mejor yo estoy de acuerdo con lo que el pueblo quiere. La mayoría del pueblo dominicano sabe lo que quiere con eso, de las 3 causales. Si quiere las 3 causales o no. El pueblo sabe, ponlo a votar en una constituyente. ¿Por qué no lo ponen? Eso es un tema nacional que atañe a cada dominicano. Entonces, no se puede estar narigoneando a los pueblos a través de la sociedad civil, a través de los partidos políticos y de otras instancias que lo que hacen es que supuestamente deben servir de mediadoras y lo que sirven es para narigonear los temas nacionales, para las causas de ellos, no para lo que el pueblo dominicano quiere y le conviene. Porque ese pueblo dominicano sabe que cada 4 años decide quién es presidente de la República y con esa misma vocación democrática que tiene este país, con esa misma vocación democrática iría a las urnas a votar por un tema que puede llevarse a opinión de la población. Y en ese aspecto, porque siempre nos cebamos hacia los partidos y las culpas grandes las depositamos en los partidos, pero el electorado, el elector individual, ha creado, si se puede decir, madurez, para no decir conciencia. El elector dominicano es un elector maduro. ¿Cómo lo catalogarías? Es muy maduro. Nosotros tenemos... ¿Maduro o inmaduro? Maduro. Es maduro. Porque, Gregory, de los países de aquí de América Latina, nosotros tenemos desde el año 62 votando en las elecciones, eligiendo los presidentes. Yeah. Y eligiendo diputados, senadores, alcaldes, regidores, síndicos, desde el año 62, con la excepción de la guerra del 65, que fue una situación X que todo el mundo sabe lo que ocurrió con un golpe de Estado, que se impuso entonces algo que fueron sectores nacionales y extranacionales que vulneraron la voluntad popular y que se armó una guerra. Entonces aquí nosotros mandamos una señal de que este pueblo hay que dejarlo
que elija cuál es su destino. Entonces, este pueblo ha mostrado madurez. Con ese hecho de la Guerra de Abril, este pueblo demostró madurez. A partir de ahí, del 66 hasta acá, crisis van, crisis vienen, pero nosotros siempre encontramos el camino de buscar nuestras propias soluciones. Y si quieres ver si es así, compara a República Dominicana con Haití. 1978 fue un gesto de madurez del electorado. Así es, de madurez. Cuando dijo, estoy cansado del doctor Joaquín Balaguer, el pueblo dominicano fue, a pesar de todas las presiones y a pesar de que los militares andaban con la bayoneta, con el paño colorado, en la bayoneta de su fusil, la gente fue a votar contra ellos. A mí me lo dice un gran reformista que participó en la estrategia. En la punta de la bayoneta. Sí, en la estrategia de comunicación de Balaguer. Me dice, me cuenta en su casa, yo conversando con él, cómo ellos hicieron para que los militares salieran con la bandera colorada en la bayoneta y ni así ganamos, me dijo, el otro día. Y me dijo, y ni así ganamos, porque los pueblos son libérrimos. Entonces, este es un pueblo que ha demostrado por más de 60 años una madurez política increíble, y entonces nosotros lo subestimamos y ahí queremos sustituir el papel, el rol que debe jugar el pueblo dominicano en la búsqueda de soluciones a sus problemas, y entonces queremos sustituirlo porque nosotros, los políticos, y me incluyo yo, queremos entonces jugar el rol que debe jugar el pueblo dominicano. Me gustaría, aunque no eres abogado constitucionalista, pero eres muy profundo en todo lo que nos atañe en el aspecto político y constitucional, conocer tu opinión respecto a el que se lleve a la Constitución de que el Ministerio Público sea independiente del Poder Ejecutivo. Hagamos un símil. Tú eres presidente de la República. ¿Piensas que es propicio, que es lo indicado para ti como presidente, que digas el Ministerio Público deja de pertenecer orgánicamente a mis facultades, lo voy a independizar? ¿Estás de acuerdo con esa intención que tiene el presidente de la República? Volvemos al mismo tema de la voluntad política. Para la gente que está en el gobierno hay que constitucionalizar ese tema. Para la gente de la Fuerza del Pueblo eso está constitucionalizado, porque tanto la ley orgánica del Ministerio Público como la propia Constitución de la República establecen que el Ministerio Público es independiente. Parece que la gente del gobierno entienden otra cosa. Entonces yo no me diluyo en esa discusión, porque yo sé, porque lo aprendí desde el Estado, de que es un tema de voluntad política. Ahora, te voy a poner un ejemplo. El Ministerio Público no está conformado por 2 mujeres que son independientes de los partidos. Es lo que en estos momentos se tiene como percepción. Son 2 mujeres, las cuales yo conozco y las respeto, que son independientes de los partidos. Entonces ahí operó la voluntad política. Entonces si son independientes, vamos a suponer que el gobierno tenga razón y sometan una reforma constitucional que para mí no procede para eso, sometan una reforma constitucional y se imponga la mayoría en el Congreso y se le dé fuerza tanto a la ley orgánica del Ministerio Público y a la propia Constitución para eso, que sería redundar desde mi punto de vista. Si eso se hace y viene un presidente que no quiere cumplir con eso, y ahí volvemos al mismo punto, es un tema de voluntad política. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, Gregory, que los políticos somos menos maduros que el pueblo dominicano. El pueblo dominicano siempre ha actuado con civismo y ha ido a las urnas a decidir el futuro democrático de la República Dominicana. Pero en los partidos lo que se impone es una agenda de negocios particular de la gente.
que no es un proyecto de nación. Entonces, si yo voy en mi mente como funcionario con un proyecto de negocio, todo lo que yo haga va a redundar en el negocio que yo quiero hacer, en el negocio que yo quiero hacer, en el negocio que yo quiero hacer, y todas mis acciones, o la mayoría de las acciones, redundan y terminan en eso. Desde el más chiquito hasta el más grande. Habrá excepciones porque las hay. Y a mí me consta que donde yo estaba ahí hay gente que tú puedes sacar aparte. Yeah. Pero lo que permanece, lo que tiene peso en los partidos es esa agenda que no es de proyecto de nación. Entonces la voluntad política es primero, correcto. Aquí no hay una cantidad de leyes. La ley de tránsito que se acaba de aprobar, la ley de tránsito, la ley de armas de fuego. Eso ha resuelto los problemas de tránsito y los problemas de cantidad de armas de fuego que anda en la población civil. No lo ha resuelto. Es un tema de voluntad política para aplicar las leyes. Bien. Continuamos después de esta pausa para los minutos finales del programa con Rafael Núñez. Venimos en breve. Bien, Rafael, eres un conocedor, un utilizador de las redes sociales, trabajas con redes sociales, el trabajo del comunicador, del periodista, está, por supuesto, directamente vinculado a la eficiencia del uso de las redes sociales. Fuiste director de prensa del Palacio de la República Dominicana, del Palacio Nacional, durante muchos años, donde empezaba el auge que tiene como medio de transmisión de informaciones, en el sentido que sea, de las redes sociales. ¿Qué es y cómo se utilizan los bots que se le endilga a la anterior gestión de prensa presidencial? También se menciona que en estos momentos se continúa con esa práctica en esta gestión. No sé si fue así, no sé si es así, pero ¿qué es un bot utilizado por un coordinador de prensa, por un equipo grande de prensa? Sí, fíjate, Gregory, nosotros iniciamos en la gestión que me correspondió a mí, que tuve el honor de dirigir con un gran equipo en la presidencia de la República, todo lo que tiene que ver con una transformación de la gestión de la comunicación. Y nosotros fuimos los pioneros en la conformación de los gabinetes de comunicación 2.0. A partir de que la Internet es la invención, la innovación tecnológica más extraordinaria que haya experimentado la humanidad hasta este tiempo. Entonces, a través del Internet se crearon una serie de aplicaciones y programas y software que sirven a la comunicación, potencializan la comunicación a los fines de tú conseguir objetivos de posicionamiento en la opinión pública, y las redes sociales es un ejemplo de eso. Entonces, hay gente que lo utiliza para bien, la tecnología, siempre ha sido así en la historia de la humanidad, para bien, para el bien, y hay otros que la utilizan para el mal. Aparecen los bots, que no son más que robots, computadoras que se ponen sincronizadas con cuentas falsas, a mandar mensajes y a intervenir en lo que son las discusiones de todos los temas políticos. Se programan y entonces esas personas que manejan 3.000, 4.000, 5.000, 800, 1.000
cuentas falsas son manejadas no por personas, sino por bots, por robots, por computadoras que están sirviendo para propagar mensajes o para atacar, de acuerdo a cómo tú programes eso. Entonces, por ejemplo, mi cuenta de Twitter tenía un tiempo que no eran atacadas por bots. ¿Por qué? Porque en un cambio de gobierno eso se desmontó. Es verdad que lo utilizaban el gobierno pasado, sí, y ahora se están volviendo a utilizar porque yo me doy cuenta en mi cuenta de Twitter. Porque a cada momento surgen gente que me están siguiendo y cuando yo entro a su perfil, yo me doy cuenta que son cuentas falsas. ¿Cómo tú identificas una cuenta falsa? Tú la identificas cuando entras, le das a ver su perfil. ¿Quién es? Dice Rafael Núñez. ¿Cuántos seguidores tiene Rafael Núñez? Dice 6 seguidores. Y entonces ve todo el historial hacia abajo y tú ves que no tiene un comentario, que no, o sea, no tiene interacción. No hay una interacción ni identidad, ni participación en discusiones de temas y son de pocos seguidores. Lo que hacen esa gente es tomar el nombre de Gregory Caimares, crean una cuenta o de gente que se ha muerto o de gente que cogen simple del padrón electoral y crean una cuenta de esa persona y entonces comienzan a tuitear con el nombre de esa persona, pero esa persona no sabe que tiene una cuenta de Twitter. Pero mencionas que tienen pocos seguidores. Así es porque... Pero si tienen pocos seguidores, el daño que pueden hacer de penetración, ¿se entiende que es poco? No, porque cuando tú tienes 3,000 usuarios haciendo lo mismo, ya. 4,000 usuarios entre comillas que son cuentas falsas, ya, que tú haces un ataque a mi cuenta, pipam, 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 pipam. Usuarios literalmente virtuales. Usuarios, exacto. Ya. Usuarios de Twitter que son falsos, o que están en una sola línea hablando de un tema. Por ejemplo, cuando se hacen encuestas, esa gente, todos esos usuarios que son falsos, entran inmediatamente a participar y a votar y a votar y a votar. Ya hay mecanismos en los periódicos y las empresas que se dedican a hacer encuestas de detectar eso. Las propias empresas de Twitter y esos también, eso lo ha limitado un poco, pero esas cuentas falsas existen. Bueno, en el día de hoy yo borré porque yo la bloqueo. Tú ves que mi cuenta fue creada de Twitter en el 2011 y yo tengo cerca de 51,000 seguidores, pero mi cuenta de Twitter yo ni la he monetizado. Monetizado quiere decir que yo no le he pagado para poner publicidad para promover mi cuenta de Twitter. Esa ha crecido de manera sostenida, tranquila, sin yo monetizar un centavo. De manera natural. Natural. ¿Por qué? Porque desde que yo veo que alguien me está siguiendo, yo siempre entro a ver quién escribió para opinar de lo que yo dije. Entonces cuando veo que dice Gregory Caimares y veo el perfil, esta es una cuenta falsa y la bloqueo de una vez. Siendo director de prensa de la presidencia, ¿no te llevaron alguna propuesta de crearte un esquema de bots para el servicio de ustedes? No, realmente no, porque yo no creo en eso, Gregory. Y precisamente tuve situaciones de discusión con gente que fuera del gobierno, entonces ya en el proyecto político de Leonel Fernández quería promover eso y yo no trabajo así. No estoy de acuerdo con eso. No utilizo eso, porque eso es mentira, yo no hablo con mentiras. No trabajo con mentiras ni hablo con falsedades. Entonces eso para mí no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si tú tienes 60 computadoras ahí y en cada computadora tiene 100 cuentas falsas y 100 aquí, y 100 aquí, y 100 aquí, imagínate, y le caen encima un tema y pone una encuesta de que mi candidato está allá arriba. Eso es falso todo. Todo eso es falso. Esos trucos yo me los sé y yo voy a querer trabajar engañándome yo mismo. No me voy a engañar yo mismo.
Entonces ahora se están usando otra vez, porque tú te das cuenta en tu cuenta, te das cuenta en tu perfil de Twitter, inmediatamente, eso se había detenido cuando el gobierno de Danilo salió y tenía como 7 meses que yo no era atacado por Vox. Pero volvieron, entonces lo están usando. Es del gobierno y no del gobierno, hay de los dos lados, para que tú lo sepas. Y eso puede cruzar al aspecto legal y es comprobable. Eso es muy difícil, no digo que es imposible, pero lo que pasa es que aquí tenemos nosotros, hice un trabajo para el Listín Diario, nosotros tenemos que caerle atrás a las tecnologías de la información y la comunicación en el terreno que tiene que ver propiamente legal, porque nosotros estamos atrás. Hay algunas leyes que regulan, pero nosotros no estamos a la par del crecimiento y el auge que han experimentado las tecnologías de la información y la comunicación para regular eso y que aquí haya penalización de ese tema, de ese específico que estoy hablando, porque eso es fácil de detectar de dónde salen esos pops, es fácil. Para el que sabe de tecnología, yo no sé de eso, para el que sabe de tecnología de informática, eso es fácil, detectar de dónde salen. Un minuto nos queda apenas, me gustaría conocer qué sientes, qué percibes, cuál es la perspectiva de nuestro país en estos momentos que aún estamos en pandemia. Bueno, yo debo decir con honestidad que el tema de la pandemia, el gobierno lo ha manejado bien hasta ahora. Eso es lo que yo siento. Puedo estar equivocado, pero es mi sentir. Y si hay una cosa que a mí me caracteriza es ser transparente con lo que yo siento. Ha manejado eso con mucha eficacia el presidente y la vicepresidenta. Y ya en el plano económico, aunque hay una proyección de crecimiento dicha por el Banco Central, sin embargo, ha habido una gran inflación o alteración de los precios de los artículos de primera necesidad que ha afectado los bolsillos de la gente. Esa es la realidad. Bien. Rafael, gracias por haber estado en este conversatorio en la hora 22. Esperamos que los amables televidentes, igual que yo, pues se hayan sentido agradados de tener esta interacción. Gracias a ti, Gregory. Bien, señores, mañana tendremos otra entrega más de la hora 22. Gracias por estar con nosotros.